visión está mejor que ayer? ¿Sí? Creo que sí. Qué raro. Ay, creo que sí está bien. Ya, me parece que ahí sí se va a ver. Ya está, a ver, ya están todos, estarán todos para comenzar la clase. Buenos días, buenos días. Ya, bien. Vamos a continuar, jovencitos, ¿ya? Con lo que estábamos viendo el día de ayer, que eran las relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Habíamos avanzado hasta el ejercicio, ¿recuerdan? El ejercicio 5. Nos salteamos la 5, creo, ¿no? Nos salteamos la 5, ¿sí? Sí, pues, nos salteamos la 5, ¿ya? Entonces vamos a continuar con el ejercicio número 5. En la 5, ya, en la 5, a ver. Seguimos en la semana 10. Semana 10. Relaciones métricas. Pero ahora en triángulos oblicuos. ¿Ya? ¿Sí? Sí lo podía. Vamos leyendo el ejercicio 5, ya sé que quedó pendiente. Ahora ir en forma ordenada. A ver, para el ejercicio 5, ¿sí? Nos habla de que en un paralelogramo, ¿no? Paralelogramo. A ver, paralelogramo, entonces algo así, ¿no? En un paralelogramo. ¿Sí? Dibujamos el paralelogramo. Ya, ahí está, ¿sí? En un paralelogramo, la suma de los cuadrados de dos lados consecutivos es 12. A ver, lados consecutivos. Lado A, lado B. Dato del ejercicio dice A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? La suma de los cuadrados de dos lados consecutivos, eso es 12. Primer dato, ¿ya? Luego dice calcular la suma de los cuadrados de las longitudes de las diagonales de dicho cuadrilátero. Entonces, nos pide la suma de los cuadrados de las diagonales. Vamos a trazar una diagonal y la otra diagonal. Ya. El valor de esta diagonal que sea X, ¿ya? Y el valor de esta diagonal que sea Y.
O sea, lo que nos pide el ejercicio es x cuadrado más y cuadrado. Esta es mi incógnita. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a recordar, para ya empezar a desarrollar el ejercicio, qué propiedades puedo obtener, ¿ya? Teniendo un paralelogramo. A ver, una pregunta. Este punto O, ese punto O, me representa el centro, o ese que es el punto de intersección de las diagonales, me representa también el punto medio, ¿no es cierto? O sea, tranquilamente yo puedo decir, puedo afirmar que este segmento es igual a este segmento. ¿Sí? Que este segmento, desde A hasta O, es igual al segmento de O hasta C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te hago una pregunta. Si a BD le hemos puesto Y, ¿ya? Desde B hasta D le hemos puesto Y. ¿Cuánto es solamente desde B hasta O? ¿Cuánto es? Escríbelo. Dime, ¿cuánto es? Y medio, ¿no es cierto? O sea que él vendría a ser Y medio. ¿Sí? Desde B hasta O es Y medio. Y en este triángulo que está en la parte superior, estamos teniendo lo siguiente, mira. Este triángulo. Dos lados. La mediana, porque va al punto medio. Y esta base que es todo, es X. Entonces, hay un teorema que relaciona esos cuatro elementos. ¿No es cierto? Es el teorema de la mediana. Teorema de la mediana. ¿Qué vamos a decir ahora? Si aplico el teorema de la mediana, vamos a decir así, ¿no? Ya como el parte 13. ¿Sí? Vamos a decir así. A al cuadrado más B al cuadrado. Ese es el teorema de la mediana. A al cuadrado más B al cuadrado es igual 2 veces el valor de la mediana, Y medio, todo elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Más todo el tercer lado, que es X elevado al cuadrado sobre 2. Muchachos, de aquí debe salir X cuadrado más Y cuadrado. A ver, ¿me ayudas? Miren, A cuadrado más B cuadrado es 12. ¿Sí? A cuadrado más B cuadrado es 12. ¿Estamos de acuerdo? Luego, este cuadrado afecta a Y y afecta a 2. O sea, se hace Y al cuadrado sobre 4. Exactamente, mi estimada Yasmin. Entonces, mitad de 2 y mitad de 4 queda 2 de denominador. O sea, va a quedar Y cuadrado medio. Y aquí X cuadrado medio. Y cuadrado más X cuadrado, pero sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese 2 pasará a multiplicar al 12, que es. Y X cuadrado más Y cuadrado vendría a darnos 24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? X cuadrado más Y cuadrado va a ser 24. Profe, una más. No se ve mucho. Ya. Ya. A ver, miren. Comenzamos así, ¿ya? Un paralelogramo. ¿Sí? El ejercicio nos dice de que A y B son los lados consecutivos y el problema nos dice que A cuadrado más B cuadrado es 12. ¿Estamos de acuerdo? A cuadrado más B cuadrado es 12. Eso nos dice el ejercicio. ¿Ya? Luego, dice, calcule la suma de los cuadrados de sus diagonales, X y Y. ¿Ya? X y Y. ¿Estamos de acuerdo? Pero como son sus cuadrados, colocaremos X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Nosotros sabemos que la intersección de las diagonales en un paralelogramo se da en el punto medio de ambos, ¿no es cierto? Este punto es punto medio de esta diagonal y este punto es punto medio de toda esta diagonal. Pero trabajamos
con esta diagonal. L es y menos, porque todo es y. Y aquí aplicamos el teorema de la mediana. Decimos a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. Es el doble de la mediana al cuadrado. La mediana es y medio al cuadrado. Más la base, en tercer lado, x al cuadrado sobre 2. L es 12. ¿Sí? L es 12. Y él viene a ser y cuadrado cuartos por 2, y cuadrado medio. ¿Sí? Más x al cuadrado medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se forman dos fracciones homogéneas, ¿no? Y cuadrado medios, x cuadrado medio. Entonces pasará a multiplicar el 12, que ya se 24. A ver, vamos a hacer un solo gráfico en todo caso. ¿Ya? Ya. Entonces la 5 sí está, ya está entendido, ¿no? A ver, muchachos. La 6 sí hicimos, ¿no? La 6 llegamos a hacer ahí. Entonces pasemos al ejercicio 7. ¿Sí? La 6 llegamos a hacer, nos quedamos en el ejercicio 7. A ver, te dice en un rombo. En un rombo. Vamos a dibujar acá el rombo. ¿Ya? En el rombo la característica es que sus 4 lados son iguales, ¿no es cierto? Algo así. Ya. Ahí está el rombo. ¿Ya? Y de vértices, te da los vértices así. A, B, C, D, E, ¿no? A, B, C y D. ¿Sí? No te olvides que si es rombo, los 4 lados son iguales. Él es igual a él, igual a él, igual a él. Ya, ahí está el rombo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Se toma F, punto medio de BC. Ah, mira. F es punto medio de BC. ¿Ya? ¿Sí? F es punto medio de BC. ¿Ya? Tal que AF, mira. AF, toda esta distancia. AF mide 5. Él mide 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué más? Y BF es igual a 2. Pero si él es 2, FC, ¿cuánto tiene que ser? Si F es punto medio. 2 también, ¿sí? Él también tiene que ser 2. Y por lo tanto encuentro la medida del lado del rombo. Entonces tranquilamente también puedo afirmar que AB mide 4. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El problema nos dice calcule DF. Mira. Debemos encontrar. ¿Sí? Debemos encontrar DF. Le ponemos X. Ya está. Ahora, miren que aquí hay bastantes datos, ¿no? Solo el detalle es colocarlos en la posición que a nosotros nos vaya a convenir, nos vaya a ayudar. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, este punto medio está aquí, también puedo colocar el punto medio de AD. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Al final se va a alterar? No. Vamos a llamarle al punto medio M. ¿Ya? M. Así. ¿Y por qué ahí llevaría esos datos? Vamos a unir con él. Primero, yo les he mencionado, si hacemos trazos auxiliares, evitar que ellos sean incógnitas, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo sé que él es 4,
y él es punto medio, él es 4, ¿no es cierto? Porque es el lado del rombo. Entonces cada uno vendría a ser 2 y 2. Y este segmento que hemos trazado, que no estaba, ¿ya? No necesariamente va a formar 90. Pero lo que sí podemos afirmar es, como él es paralelo con él, porque es un rombo, y hemos unido los puntos medios, resulta que este segmento que hemos trazado también es paralelo. ¿Sí? Teorema de Tales. ¿Ya? Proporción de 1 a 1, proporción de 1 a 1 son paralelos. Y si son paralelos, pregunta, ¿cuál es la longitud de Fn? ¿Cuál vendría a ser el tamaño de él? 4, ¿no es cierto? El lado del rombo. O sea que él es 4. Ahora mira, los datos los hemos llevado a un triángulo y es conveniente este triángulo, porque nosotros más que trabajar cuadrados, pentágonos, octógonos, hexágonos, nuestro mayor trabajo o nuestra mayor facilidad de trabajo se da en triángulo. Y mira, tenemos 5, aquí está la variable, tengo el valor de lo que es la mediana, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? De lo que es la mediana, tengo el tercer lado. Entonces, ¿qué teorema sería aplicable a ese ejercicio? ¿Qué teorema? Teorema de Apolonio, teorema de la mediana. Y vamos a decir así, ¿no? Aquí. Aplicamos el teorema de la mediana. ¿Sí? Decimos 5 al cuadrado más x al cuadrado es igual. Los lados que están al costado de la mediana, ¿no? Es igual a 2 veces la mediana al cuadrado más todo el tercer lado, que es 4, al cuadrado sobre 2. Y de ahí x aquí es igual. Perdón, aquí es 4, ¿no? La mediana es 4. Ya está. Todo es operación simple, nada. 16 entre 2 es 8. ¿Sí? Raíz cuadrada de 15. ¿Están seguros? ¿Sí? Raíz de 15, ya está. Muy bien, muchachos. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Simple nomás el ejercicio. ¿Ya, muchachos? ¿Se entendió? Ahora se ve un tanto mejor. ¿Ya? Voy a marcar entonces un ejercicio por pizarra nomás, ¿ya? Para que se vea algo mejor. ¿Ya? Listo. A ver, ejercicio número 8. Ya, bueno, es un avance. Vamos con la 8. ¿Ya? Vamos con la 8. A ver, en la 8 hay una circunferencia y un cuarto de circunferencia, ¿no? Es el ejercicio número 8.
Ya, así está, muchachos, el ejercicio 8. ¿Ya? Hay un trazo que nos falta hacer, ahorita lo realizamos para completar el gráfico, el esquema, ¿no? Por aquí, ¿ya? Por aquí. Y justamente es el segmento del cual nos piden encontrar su tamaño. ¿Sí? Muy bien. A ver, el cuadrado es ABCD. Vamos a poner A, B, C y D, ¿ya? Y este punto es F. El punto es F, ¿ya? Dice en la figura se tiene el cuadrado y el círculo de radio R. Él es una circunferencia de radio R. Pregunta, si el radio de la circunferencia es R, ¿se puede saber cuál es la longitud del cuadrado? Del lado del cuadrado. ¿Cuánto es? Si el radio de esta circunferencia es R, te estoy preguntando cuánto mide la longitud del lado del cuadrado. 2R, ¿no es cierto? ¿Sí? 2R. Entonces, él debe tener como tamaño 2R. Es la información del ejercicio. ¿Ya? A ver, vamos a tratar de llevar a nuestra incógnita, ¿ya? Con eso nada más nos quise calcular. Vamos a llevar a esta incógnita a donde nosotros tenemos ciertas propiedades o ciertos conocimientos, ¿no? Que es en este caso un triángulo. A ver, una pregunta. Si unimos A con F, me refiero a este segmento, ¿será incógnita o se conoce ese valor, A con F? ¿O no se puede conocer? Tendríamos que hacer un cálculo extra todavía. Ese es el radio, ¿ya? Pero del cuarto de circunferencia. No de la circunferencia, sino del cuarto de circunferencia. ¿Te das cuenta? Y el radio del cuarto de la circunferencia se confunde con el lado del cuadrado. Exactamente. Él vendría a ser 2R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Viene a ser 2R. Ya, ahora, otra pregunta más. En un cuadrado, la diagonal se puede conocer si yo conozco el lado del cuadrado. Me refiero a esta diagonal. Miren, estamos haciendo trazos para que X se encuentre en un triángulo. Ahí. Esa es la diagonal. Pregunta, muchachos, ¿esta diagonal cuánto mide? ¿O no se puede saber? 2R por la raíz de 2, ¿no es cierto? Porque el lado del cuadrado es 2R, perdón, el lado del cuadrado es el 2R, 2R y 2R, hipotenusa, 2R raíz de 2. O sea que todo él es 2R por la raíz cuadrada de 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, otra pregunta más, ya para cerrar, mira. Ya hemos logrado que nuestra incógnita X, ¿ya?, se encuentre en un triángulo, donde conocemos los dos lados, ¿no? ¿De dónde salió 2R? Es que el lado del cuadrado, hija, es 2R, ¿no es cierto? Y si te das cuenta, el lado del cuadrado, al ser 2R, ¿sí?, es el radio de este cuarto de circunferencia. Entonces, del centro hacia un punto de ese cuarto de la circunferencia es 2R. Por eso es que es 2R. Porque R minúscula es el radio de solamente esta circunferencia. R minúscula. RC, del centro hacia él, eso es R. Por eso que todo, o sea, su diámetro vendría a ser 2R. Y ese 2R se confunde con el lado del cuadrado.
Ahora sí, muy bien, ya señorita, listo, ahora sí todo quedó claro. Ahora muchachos, miren, retornando a él, nos faltaría un dato más para poder trabajar él, porque así con dos datos de un lado no se puede, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Ubicamos el centro, ¿sí? Ubicamos el centro, ¿ah? Centro, y lo unimos con F. El centro lo unimos con F. Ya dime, ese segmento que he trazado, ¿qué longitud tiene? Porque sí se puede conocer. ¿Qué longitud tiene? ¿Mm? Vamos, respóndame. ¿Qué longitud tiene para saber que me estás entendiendo? Exactamente. Y no te olvides que al ser el centro, este punto, implica de que es la mitad de la diagonal, ¿no es cierto? Como muy bien me has dicho, él tiene por valor el radio. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora la pregunta es, miren, en ese triángulo que hemos generado, por trazos que inicialmente no estaban, pero que nos ayudan a colocar a X dentro de un triángulo, que es donde mejor trabajamos, ¿no? Donde tenemos mayor cantidad de propiedades, y es la figura básica, ¿no? Dime, ¿qué teorema podríamos aplicar? Si hay, se entiende que 2R es dato, muy bien, por ahí hay uno que ya me respondió, claro, pues el teorema de la mediana, ¿no? Pero miren qué trazos tuvimos que hacer, qué trazos auxiliares tuvimos que hacer, muchachos, para poder colocar a X dentro de un triángulo y en el cual se visualice uno de los teoremas, ¿no? Ya, entonces ahora sí ya todo está listo para aplicar el teorema de la mediana. Decimos, ¿no? L es la mediana, R viene a ser la mediana. 2R al cuadrado, 2R al cuadrado, más el segundo lado, X al cuadrado, es igual a 2 veces la mediana, que en este caso viene a ser R elevado al cuadrado, más todo este lado, ¿sí? Exactamente, más 2R raíz de 2, todo al cuadrado, solamente ese cuadrado sobre. Ya, ¿me ayudas ahí? Mira, aquí hay 4R cuadrado. Bueno, pues empecemos por acá. L al cuadrado es 8, ¿sí? 8 entre 2, mira, 4. 4R cuadrado, ¿sí? 4R cuadrado más 2R cuadrado. Mira, aquí hay 4R cuadrado más 2R cuadrado son 6 veces R cuadrado. Él, como está al cuadrado, hace que aparezca 4. 6R cuadrado menos 4R cuadrado son 2R cuadrado. X al cuadrado es igual a 2 veces R cuadrado. Conclusión, X es raíz cuadrada de R es R y raíz cuadrada de 2 no es exacto, lo dejas ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así, muchachos. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Ya, la idea, como les digo, es, bueno, en este caso forzosamente, habría que hacer esos 3 trazos que hemos hecho. Miren. 1, ¿sí? 2 y el tercero, ¿ya? Y lo otro que puedes notar es que cuando hay circunferencias o cuartos de circunferencias, el uso ya, bueno, en realidad, esto no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Ya, vamos a abarcar todo, no se preocupen, ya me di el tiempo. Miren, cuando les estaba comentando que cuando hay circunferencias, cuartos de circunferencias o semicircunferencias, el uso o el trabajo con el radio es vital. ¿Ya? Darte cuenta de que, por ejemplo, no es tan sencillo darme cuenta. O sea, uno lo traza y sí, ¿no? Ah, profesor, sí, pero trazarlo es el detalle, muchachos.
¿Ya? Muy bien, sigamos entonces. ¿Ya? Voy a hacer una demostración a mano alzada nomás, ¿ya? Que vamos a hacer uso en el ejercicio 9 ya directo, ¿ya? Miren, miren. En todo paralelogramo, ¿ya? Paralelogramo. Eso implica el rombo, el romboide, el cuadrado, el rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? En esos 4 elementos, en esos 4 tipos de cuadrilátero, se va a cumplir lo que vamos a hacer a continuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? En el rombo, romboide, cuadrado, rectángulo. Lo que voy a hacer aquí se cumple. Bien, vamos a tener un rectángulo. ¿Ya? Un rectángulo es una forma de paralelogramo. ¿Ya? Y vamos a colocar un punto, voy a hacer un poco más grande para que se observe. ¿Ya? A mano alzada nomás te dice, ¿ya? Mira, de acá un punto en la región interior, ¿ya? Un punto en la región interior. Entonces, de ese punto trazamos hacia los vértices, segmentos, unimos con los vértices, ¿ya? Longitudes A, B, C y D. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar lo siguiente, ¿no? Una diagonal, ¿sí? La otra diagonal, ¿ya? Pregunta, ¿esas diagonales cómo son en un rectángulo? ¿Cómo son? Dime, dime. ¿Cómo son? Iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Le voy a llamar esa diagonal, M. Entonces la otra diagonal también es M. ¿Sí? Y acá hay un segmento que es común. ¿Sí? Le vamos a llamar P. Punto medio, punto medio. Quiero que observes este triángulo, el que está al centro. Este vértice y este vértice. Vamos a aplicar el teorema de la mediana y vamos a decir C al cuadrado más D al cuadrado es igual a 2 veces. La mediana vendría a ser P, ¿sí? Dado que él es el punto de intersección de las diagonales, esta es la mediana. 2 veces P al cuadrado más toda esta diagonal que le hemos puesto M, que será M cuadrado medio. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, lo mismo vamos a hacer en este triángulo, ¿ya? Donde L es A y L es B. Vamos a decir otra vez, teorema de la mediana, A cuadrado más B al cuadrado es igual. Se trata de la misma mediana, ¿te das cuenta? Para ambos triángulos, el que está en diagonal y el que está en esta diagonal, ¿sí? Se trata de la misma mediana. 2 veces B al cuadrado más. Y el tercer lado también es la misma diagonal, o sea, M cuadrado sobre 2. ¿A qué conclusión llegamos? Mira, toda esta expresión es igual a esta expresión. Entonces, ¿cuál es ahora, ¿a qué me lleva el hecho de que ellos dos sean iguales? Que estas dos expresiones, ¿cómo deben ser? Iguales. Y ese es el teorema. El teorema dice lo siguiente, ¿ya? Al tener un punto en la parte interna de un paralelogramo y unir con los vértices, hay una relación entre esas distancias, entre esas 4 distancias. ¿Ya? En general, el teorema viene dado de esta manera. Este teorema se le conoce como el teorema de Marley. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Miren, miren. Para el ejercicio 9, entonces hacemos uso del teorema de Marley. ¿Ya? Dice así. Vamos a aplicar para el cuadrado, para el rectángulo, ¿no? Al cual hace referencia el ejercicio.
ese punto que hemos tomado en la región interna del paralelogramo puede ser también externo. La demostración se hace de la misma manera. Teorema de la mediana. ¿Ya? Vamos a tomar, en este caso te dice un punto exterior, ¿sí? Un punto exterior. A, B, C y D. ¿Ya? Dice en el ejercicio 9, en el exterior de un rectángulo ABCD se toma un punto F en la parte exterior. ¿Ya? Y tal que AF tiene un valor. Dice que eso es 6. ¿Sí? Y luego BF, B con F, unimos B con F. Él toma por valor 2. ¿Sí? Y luego te dice que CF, C con F, al unir C con F, ¿ya? Ese segmento toma por valor 4. ¿Ya? Y nos piden calcular DF o FD. Él es nuestro incógnito. Entonces, le aplicamos el teorema de Marlen, pues, muchachos. ¿Ya? Mira, la diagonal que se va a formar es FD. Así. Entonces son ellos dos. Mira que estamos aplicando cuando el punto ahora es externo. También es aplicable. Vamos a decir 2 al cuadrado más x al cuadrado es igual, ahora, ¿quiénes van los extremos de la otra diagonal? A y C. ¿Quiénes llegan hasta ahí? El 6 y el 4. Entonces vamos a decir es igual a 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Miren que este punto F es movible. Este punto F puede estar en la región interna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? F puede estar en la región interna. Y ahí es donde podemos demostrar la demostración que hemos hecho, ¿no? F también puede estar en la región externa. Vas a aplicar lo mismo para hacer la demostración. Unes las diagonales, le pones una variable, a la intersección de la mediana te va a salir lo mismo. ¿Ya? Entonces de ahí, ¿cuánto sale X? A ver, si me ayudan. ¿Cuánto sale X? Ya de ahí es sencillo, ¿no? ¿El valor de X cuánto es entonces? Acá sale 36 más 16 es 52, ¿no? Ok. 36 más 16 es 52, menos 4 es 48. 48 es 16 por 3. Le extraemos la raíz, será 4 por la raíz cuadrada. ¿Ya? A ver, el problema, ¿ya? El ejercicio, te habla, dice, en el exterior de un rectángulo, ¿no? En el exterior de un rectángulo, en la parte externa, ¿ya? Se toma un punto F. Hace un momento acabamos de ver la demostración del teorema de Marlen, cuando este punto F pertenece a la región interna. Pero el teorema de Marlen también es aplicable cuando el punto está en la región externa al paralelogramo. ¿Ya? Entonces, para aplicar el teorema de Marlen, dado que hay el conocimiento previo es el siguiente, ¿no? De F, de este punto F, vamos a unir con los vértices del paralelogramo. De F, F con A, F con D y F con C. ¿Estamos de acuerdo? Tú observas ese tipo de trazos hacia los vértices, un punto en la región externa o interna, ya el problema te está indicando, ya, ¿sabes qué? Ten presente el teorema de Marlen para ese ejercicio. Te está invitando a aplicar el teorema de Marlen. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que te está indicando el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo identifico el teorema de Marlen? O sea, ¿cómo recuerdo el teorema de Marlen?
Aquí hay una diagonal, ¿sí? BD. ¿Qué lados de los 4 que se han trazado están vinculados con B y D? Ah, pues será el 2 y será el X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué lados están vinculados con la diagonal AC? Ah, será FA y FC. Así tomo los elementos de par en par. 2 y X. ¿Por qué? Porque FB y FD están, bueno, los extremos le pertenecen a esta diagonal. 2 al cuadrado más X al cuadrado. Ahora, en esta diagonal, los extremos provienen de FC, de los términos de FC y de FA. Los extremos de esos segmentos. Entonces será por 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ya es mero trámite nada más, ¿ya, muchachos? Así. A ver, ejercicio 10. Ejercicio 10, a ver. Borramos el ejercicio 10, ¿ya? Ejercicio 10. Te habla de un trapecio, ¿no? Para el ejercicio 10 nos habla de un trapecio. De bases 10 y 24 y lados paralelos 15 y 3. A ver, de bases 10, el otro debe ser el doble y un poco más, ¿no? Vamos a graficarlo así. Ya, a ver, sus vértices, ¿ya? Le colocamos vértices. A, B, C y D. Las bases BC y AD, ¿sí? Ellas son las bases. Sus longitudes miden 10, BC mide 10 y AD es 24. ¿Sí? Ya, eso es dato del ejercicio. Y los lados los lados no paralelos debe ser ahí, ¿no? El trapecio solamente tiene 2 lados paralelos. Y los lados no paralelos miden 15 y el otro debe ser 13. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 15 y 13. Con eso hay que calcular la longitud de la altura de dicho trapecio. Entonces, si nos piden la altura, escogemos un vértice B o C, cualquiera, y por ahí trazamos esta altura. ¿Sí? Ahí está, la altura BH. ¿Ya? Él es nuestra incógnita. Él es el que nos están pidiendo. ¿Ya? Entonces le ponemos X. ¿Ya, muchachos? Listo, a ver. Aquí la recomendación de siempre, ¿no? Si en un trapecio a nosotros nos da las bases y los lados paralelos, entonces de inmediato, muchachos, uno de los lados no paralelos hay que trazar, pero en forma paralela. En este caso, como nos piden la altura, a partir de B vamos a trazar una paralela hacia 13. ¿Por qué? Porque la altura la he colocado aquí. ¿Ya? Si la altura lo hubiese colocado aquí, entonces trazaríamos el paralelo, pero a 15. ¿Estamos de acuerdo? La altura lo he colocado aquí, trabajamos aquí con nosotros. ¿Para qué? Para formar un triángulo. Mira, vamos a trazar una paralela a 13, así. Este es el método, ¿ya? No te olvides, cada vez que existen lados no paralelos, ya de hecho, muchachos, el trazo obligado es una paralela a uno de esos lados. Convenientemente vas a hacer el trazo. En este caso estamos diciendo que él es 3. Ya, ahora te hago una pregunta. Aquí hay un punto Q. ¿Ya? Este punto Q. Desde Q hasta D.
¿Cuál debe ser ese tamaño? ¿Qué tamaño vendría a tomar QD? ¿O no se puede saber? Si hemos trazado una paralela, vamos a trazar otra paralela, ¿sí? Exactamente. Y aquí se ha formado un paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, por aquí, él vendría a ser 10. 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y desde A hasta Q, ¿cuál sería el valor? Porque recuerda que toda la base es 24. 14. ¿Estamos de acuerdo? 14. Listo. Él debe ser 14. Y mira, se ha formado entonces un triángulo donde tenemos los tres elementos o los tres lados. 15, 13 y 14. Y nos están pidiendo la altura. Ese ejercicio lo vimos ayer. ¿Sí o no? ¿Como aplicación de qué teorema? ¿El teorema de qué? Teorema de Herón. ¿Estamos de acuerdo? Teorema de Herón. Entonces, para el teorema de Herón, ¿ya? Para el teorema de Herón, es necesario el semiperímetro. ¿Sí o no? ¿Cuál es el valor del semiperímetro, muchachos, con 15, 13 y 14? 15 y 13 es 28 y 14 42. Entonces el semiperímetro es 21. Y la altura X se va a calcular como 2, ya, según el teorema de Herón, siempre va en la constante 2, entre la base, ¿no? Esa base es donde cae la altura, pues, ¿quién es la base? 14. 2 sobre 14. Y acá viene una raíz, ¿sí? Donde el primer elemento viene a ser justamente el semiperímetro, 21. Y luego 21 menos 14 es 7. 21 menos 15, 6. Y finalmente 21 menos 13, que ese sí es 8. ¿Ya? De ahí vimos que X, ¿cuánto va a salir? 12, ¿no es cierto? ¿Sí? 12. Y esa sería la respuesta para ese ejercicio. Entonces, muchachos, de aquí hay que tomar en consideración, ¿ya? Hay que tomar en consideración de que cuando hay un trapecio, ¿ya? Y están involucrados los lados no paralelos, ¿sí? De hecho, una paralela a uno de esos lados no paralelos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? De acuerdo a los datos, vamos a verificar cuál de ellos es recomendable. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sigamos, ¿ya? Sigamos. Sigamos. A ver, ejercicio entonces número 11, ¿ya? Ejercicio número 11. A ver. Ahí, puedes chequear ahí, hay 2 cuartos de circunferencia, ¿no? ¿Sí? Hay 2 cuartos de circunferencia. Voy a dibujar un tanto grande, muchachos, porque parece que siguen teniendo problemas algunos con el enfoque, con el detalle de la visión del ejercicio. ¿Ya? Ahí. Así está el ejercicio. ¿Ya? 2 cuartos de circunferencia. Vamos a completarlo. ¿Ya? Ya sabes, hace un momento te hice la recomendación. Si hay circunferencia, semicircunferencia,
cuartos de circunferencia. Ya los radios van a jugar un papel importante en la resolución. ¿Ya? Así está. Y por aquí el punto de intersección se ha bajado una altura. Ahí. ¿Ya? Así. Los vértices, ¿ya? A, B, M, G, C, D y F. Ya, a ver. Empecemos analizando un tanto el esquema. BC es un arco cuyo centro, ¿qué punto es? A ver, BC es un arco cuyo centro, ¿qué punto es? ¿Cuál es el centro de BC, del arco BC? El punto A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el punto A. Él es el centro. Por lo tanto, él es radio y él es radio. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y la misma pregunta con respecto al arco AF. ¿Cuál es su centro? El punto D. Él es el centro. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muchachos. Ya está. Ahora, MG viene a ser, si nosotros completamos esta circunferencia y la otra circunferencia, parte de la cuerda común, ¿no es cierto? La mitad, mejor dicho. ¿Sí? La mitad. Ya. Ahora, vamos con los datos. AB es igual a AC y es igual a C. O sea, L6. Ese radio es 6. Y luego, DF es igual a DA, que viene a ser el otro radio, ¿no? Este radio es D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, ahora vamos a empezar ¿a qué nos piden? MG, ¿no? Nos piden MG. Ah, ya. Él es el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es, X, así tal como está libre, no está dentro de alguna figura conocida. Vamos a empezar a hacer trazos, muchachos. Trazos conocidos, ¿no? Por ejemplo, de A hasta M. De A hasta M. ¿Cuánto mide? De A hacia M. ¿Cuál es el valor? 6, pues. ¿No es que es el radio? L es 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué crees que vamos a hacer ahora? El otro radio. ¿Quién voy a unir ahora? Ya, esa parte te toca. MD, ¿te das cuenta? Mira, mira. ¿Ves? Ahí está. Exactamente como ha dicho mi amigo Víctor. Él vale 10. ¿Sí o no? Y mira, ¿cuánto es AD? Vamos, lúcete, muchachos, lúcete. ¿AD cuánto es? 10. Él es 10. Tú lo has hecho, yo solamente estoy copiando lo que tú me estás dictando. Ya hay un triángulo, o sea, ya hay un triángulo y ya comienzas a sonreír. Ya. AMD, ¿no es cierto? Conozco sus tres lados, 6, 10 y 10. Y te están pidiendo la altura. ¿Qué teorema vamos a aplicar? Herón, pues Herón. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces me ayudas, ¿ya? Me ayudas. Necesitamos el perímetro de ese triángulo. Vamos. 10 y 10, 20 y 6, 26. Semiperímetro ahora, ¿no?
13. El semiperímetro vendría a ser 13. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y X se comporta como la altura. Vamos a aplicar el teorema de Herón. ¿Sí? X vendría a ser igual, siempre va el 2 sobre, ¿dónde cae, no? En este caso es 10. ¿Sí? Y acá viene esa raíz. Primero el semiperímetro, ¿sí? Que vendría a ser 13. Luego, ese 13 menos el 6, ¿no es cierto? Que me daría 7. Luego 13 menos 10 y luego 13 menos 10, que nos da 2 veces 3, ¿no? 3 por 3. Y cerramos la raíz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces de ahí me ayuda. Mitad de 2, mitad de 10. Quedará un quinto. ¿Sí? Un quinto. Exactamente. Este 3 por 3, que es 9, sale como 3, ¿no? 3 quintos. Y 13 por 7, un número que lo deben conocer por la aritmética, ¿ya? Es 91. ¿Estamos de acuerdo? 3 quintos de la raíz de 91. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Listo. Muy bien. Así estamos bien. Ya, ejercicio 2 entonces. Ya, sigamos. A ver, para el ejercicio 12, ¿ya? Nos está pidiendo para la 12 calcular, te dice calcular la medida del ángulo C de un triángulo ABC y nos dan las dimensiones, ¿no? 14, 10 y 6. 14, 10 y 6. Bueno, si no es 14, más o menos algo así, ¿no? El otro, si es 10, debe estar un poco más inclinado, debe tener menor tamaño. ¿Ya? Seis, algo así nada más. Algo pequeñito. ¿Ya? 10 era así, pero voy a dibujarlo como si nosotros no supiéramos lo que está pasando. ¿Ya? De ahí vamos a llegar a una especie de contradicción. A ver, aquí está el triángulo ABC. ¿Ya? Triángulo ABC. AB te dicen que mide 14. Él es 14. ¿Sí? BC mide 10. Aquí está BC, mide 10. Y AC mide 6. ¿No? Nos piden, nos está diciendo calcule la medida del ángulo C. Tranquilamente puede venir un examen de admisión. ¿Ya? Tranquilamente. Entonces, una forma sencilla, práctica, es si conocemos la ley de cosenos, aplicar la ley de cosenos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos a hacerlo aplicando relaciones métricas. ¿Ya? Pero si conoces la ley de cosenos, lánzalo nomás. ¿Ya? A ver, mira, vamos a hacer lo siguiente. Alfa debe ser un valor conocido, o al menos que nos ayude a visualizar su valor, ¿no? Esta altura que estoy trazando, BH, va a ser con la finalidad de buscar esta proyección. HC le vamos a llamar M. ¿Estamos de acuerdo? Y si tengo los tres lados de un triángulo y tengo una proyección, le podemos aplicar el teorema de Euclides. ¿Estamos de acuerdo? A ver, aplicamos el teorema de Euclides. Teorema de Euclides. Recuerda que Euclides presenta los casos, ¿no? Cuando el ángulo es agudo y cuando el ángulo es obtuso. ¿Estamos de acuerdo? A ver, teorema de Euclides. 14 al cuadrado. Ahí viene como especie de Pitágoras, ¿no?
10 al cuadrado más todo, que es 6 al cuadrado menos el doble de todo por n. 6 por n. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahí me ayuda. Esto es 196. ¿Sí? 136, 136. Pero mira lo que va a suceder aquí. Mira lo que va a suceder. Él pasará a restar y nos va a quedar más 60 igual a menos 12n. Y 60 entre 12 es 5. Y con el menos se hace menos 5. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? A ver, dígame si hasta ahí... No te estoy preguntando si la respuesta está bien. Solamente quiero que me digas si todo este procedimiento está bien. ¿Sí? Ya. Y luego vamos a darle la explicación, ¿no? Vamos a darle la explicación. Ya. Sí se entendió entonces todo ese procedimiento, ¿no? Más claro que el agua sucia, dice mi estimado Victorio. Ya. Ya. Entonces, muchachos, miren. Nosotros hemos hecho un supuesto, ¿ya? De que alfa es agudo. Hemos hecho un supuesto. ¿Sí? Pero yo en realidad no sé si alfa es agudo o es obtuso. Entonces, yo he aplicado el teorema de Euclides, ¿sí? Para el primer caso, considerando que alfa es agudo. Pero recuerda que el teorema de Euclides tiene dos formas, cuando él es agudo y cuando él es obtuso. Cuando él es obtuso, ¿aquí va menos o va más? Exactamente, pues va más. Y si él es más, no habría contradicción aquí, ¿o no es así? Claro, pues si él es más, ya este menos se convierte en positivo. ¿Y hay contradicción? No, ahí no hay contradicción. Entonces, ¿a qué conclusión llego? De que este ángulo alfa debe ser agudo o debe ser obtuso. Obtuso, pues. Estamos de acuerdo. Ese es el caso, muchachos. Entonces, el gráfico, en realidad, este punto C debió estar por aquí. Por eso que al inicio lo estaba graficando, ¿no? Pero quería explicarte, porque puede llegar que en un ejercicio llegues a que la longitud de ese segmento te salga negativo, pero tu procedimiento está correcto. Entonces, son dos opciones, ¿no? O el problema está mal propuesto o hay que hacer un análisis todavía. ¿Qué hemos hecho aquí? O sea, el problema está muy bien. No hay ninguna contradicción entre los datos, nada. Simplemente es el análisis que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, alfa viene a ser agudo. Y el gráfico correcto, ahora lo vamos a... No lo voy a corregir, ¿ya? Simplemente, a ver, ¿por dónde? El detalle es que no estás viendo muy bien. Por acá, ¿ya? Por acá, por acá. Aquí. Aquí. Así pequeño nada. O sea, el gráfico debió salir así. Él es 14, él es 10, él es 6, y por aquí, él es el punto C, y él es el H. Él es 5. Esta distancia es 5 y él es 10. Y eso se da cuando un cateto es la mitad de la hipotenusa. Cuando un cateto es la mitad de la hipotenusa. Triángulo notable de 30 y 60 debe aparecer aquí. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este ángulo C ya viene a ser 120. Y aquí, la medida del ángulo C es igual a 120 grados. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? Eso es guiándonos del correcto gráfico, ¿no? 14, 10 y 6, lo que me genera es un triángulo obtusante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este ángulo es el que nos piden. Sí he encontrado 60, pero él es su suplemento. ¿Ya? Ahora, ¿se entendió la idea? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este punto C, entonces, en realidad debió moverse hacia el lado izquierdo, ¿ya? Para poder formar este tipo de triángulo. Ya está. Sigamos entonces. ¿Ya me entendieron? Sigamos.
A ver, ejercicio 13, ¿ya muchachos? ¿Estamos con tiempo todavía? Sí, sobrado. Tú me dices, si vamos más rápido, no hay problema. ¿Quieres así? Seguimos así. Más lento, me dices, profesor, más lentito. Yo quiero acabar la separata. ¿Ya? Más rápido, me dice el amigo Josué. ¿Ya? En un trapecio ABCD, ¿ya? En un trapecio ABCD, de base mayor AD, AB es igual a 6, CD es igual a 8, la medida de B es el doble de la medida en D. Ya, a ver, trabajamos el trapecio, ¿ya? Ya, A, B, C y D, ¿ya? Más rápido me has dicho a mí. De base mayor AD, AB mide 6. AB mide 6. ¿Sí? CD mide 8. CD mide 8. ¿Ya? Y la medida en B es el doble, te dice, de la medida en D. Ya, si a él le pongo teta, muchacho, ¿cuánto pongo aquí? Rapidito, dime. Si aquí es teta, ¿aquí cuánto? Si te dice que la medida en B es el doble de la medida en D. Aquí. 2 teta. Ya está. Ya, ¿qué más? Nada más, ¿no? Con eso hay que calcular la altura del dicho trapecio. Entonces, trazamos así, mira. Esta es la altura. ¿Ya? Vamos a ponerle DH. Nuestra incógnita es esta altura, entonces. ¿Ya? Le ponemos acá X. ¿Ya? ¿Qué te he mencionado cuando hay los lados no paralelos? Hay que trazar un paralelo a uno de ellos, ¿no? Entonces, como hemos trazado la altura aquí, por aquí vamos a trazar el paralelo. Mira. Por eso ese método es infalible. Trazamos la paralela. ¿Sí? Entonces pregunta, BQ es el segmento que hemos trazado. BQ pregunta, ¿cuánto mide entonces? Desde B hasta Q, ¿cuánto mide? 8, él es 8. Pero recuerda que si él es paralelo a él, y aquí hay teta, entonces él también tiene que ser teta. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, aquí hay 2 tetas, pero ahora se va a partir, muchachos. Ese 2 tetas se va a partir. ¿Por qué? Porque aquí está la z, invertida, pero está la z. Si él es teta, este ángulo que está ahí, ¿cuánto debe ser? El que acabo de sombrear, teta. Pero todo el ángulo era 2 tetas. O sea que él, ¿cuánto debe ser? Teta también, ¿sí? Entonces, hemos llegado a formar un triángulo de tipo isósceles, teta y teta. Entonces, desde A hasta Q, todo este segmento, dime, ¿cuánto es? Dime. Recuerda que él es 6, ¿ah? Exactamente, él debe ser exacto. Ñaño. Y si tienes un triángulo con los 3 lados conocidos, 6, 8 y 6, ¿qué haces para hallar X? ¿Qué teorema? X es altura. Teorema de Herón. Ya, rapidito, vamos. Semiperímetro. Semiperímetro, de frente ya. Semiperímetro, vamos. 10, muy bien. Así me gusta. 10. Ahora calculamos la altura, pues, con el teorema de Herón. La altura, o el X, le hemos puesto X. ¿Ya? X viene a ser igual a 2 ¿sobre qué lado va a caer? Sobre 6. Sobre 6. Por la raíz. Ahora viene el semiperímetro primero, ¿no es cierto? Dentro de la raíz. 10 por, y vamos, 10 menos 6 y 10 menos 8.
10 menos 6 es 4, 4 y 10 menos 8 es 2. O sea, aparecerá 4 por 4 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muchacho, ayúdame ahí a ver. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto sale X? Mira que un 2 de aquí, del 10, puede multiplicar con este 2 y hace 2 y 2, 4. La raíz cuadrada 2, 2 por 4, 8. Entonces, ¿cuánto sale? Salió un 8, mitad, mitad, 8. Una raíz de 5 va a quedar, una raíz se va a ir. El sacarle mitad, mitad, aquí va a quedar 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, señorita Geraldine. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Para pasar al siguiente. Ya está. Muy bien. A ver, ejercicio 14. 14. Mira. Ejercicio 14. Ya, ejercicio 14. ¿O tienes? A ver, muchacho. Mira, yo les resuelvo, les entrego la totalidad de los ejercicios resueltos, ¿no? Pero, bueno, vamos a la explicación siempre, de todas maneras, es un tanto distinta que tú veas la solución. Entonces, dado el tiempo que tenemos, queda alrededor de 10, 15 minutos. No, todavía hay tiempo, sino que la pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál de los ejercicios que restan, ya, que es desde la 14 hasta la 20, le quieres dar prioridad? ¿Ya? Dime, todavía nos queda para unos 3 a 4. Pero ¿a cuál le quieres dar prioridad? La 17, ¿ya? Va sonando la 17. 17, caramba, se pusieron de acuerdo. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, hacemos la 17, ¿ya? De ahí me vas diciendo que otro, el que usted considere que viene un examen. Ah, ya, esa es una muy buena propuesta. ¿Ya? Todos. Ya, a ver. Es que en realidad todos están tipo, ¿ya? A ver, problema 17. Ahí, ¿ya? Ya. Así está, muchachos. Ya. Y tenemos en la parte inferior algo así. ¿Ya? En la parte inferior, disculpen que me den la espalda un momentito nada más. Ya, es para hacer este trazo, nada más. Este trazo. Ya. Punto de tangencia, punto de contacto, el centro y el otro centro. ¿Ya? A ver, tenemos por acá este punto que es el ejercicio 17, ¿ya? Este punto es P, y por acá está el radio, ¿no? Son dos radios el que vamos a trabajar. Que dice P y T son puntos de tangencia, además R, el radio R mayúscula, es el triple de R minúscula. Calcule la medida del menor arco PT. Entonces, el menor arco PT es el que se encuentra por acá. Miren, el menor arco PT es el muchacho, nos están pidiendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Visualizas, ¿no? Distingues ahí, es este arco. Ya, ahora. Hay que trabajar con los radios. De hecho, entonces, este trazo va obligado, jovencitos, miren. Centro y punto de tangencia son colineales. ¿Estamos de acuerdo? Centro y punto de tangencia son colineales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Ya está. Ahora, mira. De este centro, del centro, hacia este punto de contacto, es R, minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese trazo que estoy haciendo, ¿qué segmento es? ¿Cuánto mide? Desde este centro hasta este punto de contacto P. Es R minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, desde este centro O hacia T es R mayúscula, ¿sí o no? Desde O hacia T es R mayúscula. Pero no vamos a trabajar con R mayúscula. Trabajamos en función de R minúscula. Yo sé que él es R mayúscula, pero R mayúscula, ¿cuántas R minúsculas es? 3R. Pero, te hago una pregunta. Él es 3R, pero hasta este centro, solamente este segmento, ¿cuánto vendría a ser? Ahí estás haciendo una diferencia. 2R. ¿Te das cuenta que es 2R o no? ¿Sí? Porque 2R más R me dará 3R. ¿Y en qué triángulo va de 1 a 2? Un cateto es la mitad de la hipotenusa. Un cateto es la mitad de la hipotenusa. 30 y 60. Él debe ser 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y ya comienzas a sonreír. Ah, ya, profesor. Porque si es de 60, este ángulo central, porque está formado por dos radios, ¿cuánto es? 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y el arco y el ángulo central tienen la misma medida. Entonces ahora te luce. ¿Cuánto es la medida del arco PT? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la respuesta, pues, muchachos? 120. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. A ver, ¿se entendió eso? ¿Sí? ¿Ya? Listo, ya. Para pasar al ejercicio, al ejercicio 20, ¿ya? Lo considero interesante la 20. La 20 y la 15 son interesantes. La 14, 15 y 20 quiero llegar a hacer, muchachos. A ver, vamos a ver si podemos completar en ese tiempo que nos queda, ¿ya? De ellos priorizo la 20, ¿ya? Priorizo la 20. Mira, dice en la 20, ¿ya? En la 20, te dice así, ¿ya? En un triángulo ABC, el lado AB mide 6 y el lado AC mide 8. ABC, ¿ya? A, B y C, ¿ya? ABC. El lado AB te dice que mide 6, ¿sí? El lado AC mide 8, ¿ya? La mediana AM, esta mediana AM es mediana. La mediana AM te dice que mide 5. ¿Estamos de acuerdo? Hay que calcular este tercer lado. Es directo, ¿no? Es directo. Ahí está la variable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué teorema aplicamos? Teorema de la mediana. ¿Ya? Decimos entonces, siendo la mediana, los lados alternos son 6 y 8.
6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 2 veces la mediana, 5 al cuadrado más el tercer lado elevado al cuadrado, pero sobre él. A ver, de ahí ayúdame. ¿Cuánto sale X? Esto es 100, ¿no es cierto? 36 más 64 es 100. 25 por 2 es 50, pasa a restar al 100, te da 50. Este 2 pasa a multiplicar al 50, que da 100. X cuadrado igual a 100. X tiene que ser 10. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. ¿Se entendió? ¿Sí? Pasemos al siguiente entonces. La 15. ¿Ya? Ejercicio 15. 15. A ver, para la 15 te hago recordar lo siguiente. ¿Ya? Te hago recordar lo siguiente. Mira. Escúchame, ¿ah? Aquí. Ya, escúchame. Esto en polígonos, ya, en polígonos, le di bastante énfasis cuando vimos polígonos. Le dije, no te olvides. ¿Ya? A ver. Tenemos una circunferencia, ¿ya? Cuyo radio es R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y encuentro una cuerda que tiene el mismo tamaño del radio. ¿Cuánto mide el arco? ¿O no se puede saber? Son dos elementos, mira. El radio y de pronto una cuerda que tiene el mismo tamaño del radio. ¿Se puede saber cuánto es este arco? Te has olvidado. Mira, Remedios. unimos la medida del arco. 100, ahí está, ya me están respondiendo. ¿Por qué? Porque acá estamos trazando radio y él es el radio. Si tenemos un triángulo con 3 lados iguales, este ángulo central es 60 grados, un triángulo equilátero. Por lo tanto, él debe ser 60. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, si hay una cuerda del mismo tamaño del radio, el arco que subtiende, que genera, que mide, puedo visualizar que es 60 grados. Ya, voy a cambiar. Mira, el radio sigue siendo R. ¿Ya? Pero ahora voy a trazar una cuerda, ¿ya? Cuyo tamaño también está vinculado con R, pero va a ser así. ¿Ya? Esa cuerda va a tener por tamaño R raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto mide este arco? ¿O no se puede saber? Otra vez. R. Ahí está. Ya van recordando. R. Cumple Pitágoras, 90 grados. Entonces, este arco también mide 90 grados. ¿Se da cuenta? Ya. Y ahora, ¿qué sucede, muchachos? ¿Ya? En lugar de colocar R raíz de 2, a esta cuerda, yo le pongo así. R, pero por la raíz cuadrada de 3. ¿De qué ángulo estoy hablando? 120, ¿no? Porque vamos a tener R y R raíz de 3, 120. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a volcar estos elementos al problema, ¿ya? Solo que lo voy a graficar, ustedes lo ven CD aquí y AB por acá. ¿Ya? Yo lo voy a hacer de diferente manera. ¿Ya? Solamente por cuestión de espacio nada más. ¿Ya? AB te dice que es R raíz de 3, ¿no? R raíz de 3. Aquí está AB.
¿Ya? Él es R raíz de 3. Mira que simplemente lo que estoy haciendo es acomodar para mí, perdón, sí, pues AB es R raíz de 3, ¿no? Desde A hasta B, ¿ya? B, ya. Como en radio es R, entonces yo entiendo que este arco va a ser 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y luego te dice que CD es R por la raíz de 2, ¿no? CD es R por la raíz de 2. O sea, algo más pequeño. ¿Ya? Exageradamente lo voy a hacer, ¿ya? Así. N es R por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? CD. Ahí está. ¿Sí? Entonces, entiendo que este arco debe ser 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya, díganme, ¿eso se entiende? ¿Se entiende ese esquema? ¿Sí? Ya está. Ahora, el problema nos dice, calcule el menor ángulo que forman al cortarse AD y BC. Ah, profesor, AD es... Lo voy a prolongar, ¿ya? Porque la idea es que se observe el ángulo que va a formar con BC. Y para que pueda observar hay que hacer prolongación. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, el ángulo que forma AD y BC lo observo aquí. Aquí lo observo. Y esta es una propiedad. ¿Sí o no, muchachos? Si yo tengo este arco, cuya medida es 120, ¿no es cierto? Y tenemos este otro arco, cuya medida es 90 grados. Entonces hay una propiedad, ¿no? ¿Cómo se calcula X? Vamos, con eso terminamos este ejercicio. La media diferencia o la semidiferencia, ¿no es cierto? La media diferencial. Entonces, por acá decimos X es igual, es el ángulo externo, por lo que vimos en ángulos en la circunferencia. 120 menos 90 entre 2. ¿Y eso cuánto sale? 15 grados, ¿no? 15 grados. Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto, como siempre. Bueno, voy a tratar de solucionar esto del impasse de que no se está visualizando bien. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.